los mafiosos, gli usurai, los usureros y tantos. che il Signore tocchi Que il el loro cuore. Señor toque sus li corazones y los convierta. Nel nome di Gesù, Al nombre de ogni ginocchio Jesús, si piega, toda rodilla se doble, in cielo, in terra e sottoterra, en el cielo, en la tierra Porque y en los Jesús abismos, si è porque fatto el obbediente Señor fino alla se morte, hizo obediente hasta la una morte di muerte croce. y una muerte de cruz. Per questo Jesucristo è il Por Signore e la eso, gloria di el Dio Señor Padre. Jesucristo está en la gloria de Dios Nel Padre. Padre, del Figlio e En dello el nombre del Spirito Santo. Padre y del Hijo y del Espíritu La pace Santo. sia con Amén. voi. La paz esté con ustedes y con tu Fratelli, espíritu. per celebrare Hermanos, degnamente i santi para misteri, celebrar dignamente estos sagrados riconosciamo i misterios, nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no ma has per venido a perdonare. condenar, sino a perdonar, pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa Tú que per has ogni dicho que hay gran peccatore fiesta pentito, por un pecador que se pietà di arrepiente, noi. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni Tú que molto perdonas chi mucho molto a quien ama, mucho ama, abbi Señor, pietà di ten noi. piedad. Dio onnipotente, Dios Todopoderoso, abbia tenga misericordia misericordia de nosotros, di noi, perdoni i nostri perdone peccati, nuestros ci conduca alla pecados vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Padre misericordioso, Padre tu hai voluto misericordioso, che Cristo, tuo Figlio, que para soffrisse per librar noi del il poder del supplizio della demonio, croce, entregaste a per tu Hijo liberarci a la dal muerte potere de del nemico. de cruz. Te pedimos Donaci que nos concedas di giungere alla gloria della alcanzar resurrezione. la gracia de la resurrección. Per il nostro Signore Gesù Por nuestro Cristo, tuo Señor Figlio, Jesucristo, Dio, tu Hijo, e que vive y reina con te, contigo en la unidad del nell'unità dello Espíritu Santo y es per tutti i Dios secoli dei por secoli. los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Lectura del libro del profeta Il Isaías. Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo. El mismo Señor me ha perché dado io sappia una lengua de indirizzare una discípulo parola allo para que yo sfiduciato. sepa reconfortar al Ogni fatigado mattina con una fa palabra attento il de mio aliento. orecchio, Cada perché io mañana Él ascolti despierta come mi i oído discepoli. para que yo escuche como un Il discípulo. Signore Dio mi ha aperto l'orecchio El Señor e io non me ho abrió posto mi resistenza. oído y yo Non no mi me sono resistí tirato indietro. y no me volví atrás. Ho presentato il mio dorso ai Ofrecí mi espalda flagellatori, a los que me le mie golpeaban guance a coloro che y mi mis mejillas strappavano a la los que me barba. arrancaban la Non barba. ho sottratto la faccia No retiré agli mi insulti rostro e agli cuando me sputi. ultrajaban y escupían. Il Signore Dio mi assiste. Pero el Per Señor questo viene non en mi resto ayuda, svergognato. por eso no quedo Per questo confundido. rendo la mia Por faccia eso dura come endurecí pietra, mi rostro como el sapendo di non pedernal restare y sé confuso. muy bien que no seré defraudado. È vicino chi mi rende giustizia. Está cerca Chi el oserà que me hace venire a justicia. contesa con me? ¿Quién me va a procesar? Affrontiamoci. Chi mi Comparezcamos accusa todos si juntos. avvicini a me. ¿Quién será mi Ecco, adversario en el il juicio? Signore Dio Que mi se acerque hasta assiste. mí. Chi mi Sí, dichiarerà el Señor colpevole? viene en mi ayuda. Parola ¿Quién me di va a Dio. condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna Por mi ti he copre la soportado faccia. afrentas Sono y la vergüenza diventato un cubrió mi rostro. estraneo ai miei Me convertí en un fratelli, extraño para mis uno hermanos. straniero per Fui i un figli di mia extranjero madre, para los hijos de mi perché madre, mi divora porque lo el zelo celo per la de tu tua casa me devora Gli insulti y di chi caen ti sobre mí insulta ricadono los su di ultrajes me. de los que te agravian. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Mi sento venir meno. La Mi vergüenza me aspettavo destroza el compassione, corazón ma y no invano. tengo remedio. Consolatori, Espero ma compasión non y ne no ho la trovati. encuentro. En vano Mi hanno busco un messo consuelo. veneno nel cibo. Pusieron veneno E en mi quando comida avevo sete, y cuando mi tuve hanno sed dato me dieron aceto. vinagre. Señor, Dios mío,
por tu gran amor, respóndeme. Loderò il nome di Dio Así con un alabaré con canto, cantos lo el nombre de magnificherò Dios con un y ringraziamento. proclamaré su grandeza Vedano dando i gracias. poveri e si Que lo vean rallegrino. los humildes y se Voi che alegren, cercate que vivan Dio, los que fatevi buscan al coraggio, Señor, perché il Signore porque el ascolta i Señor miseri escucha a los e non pobres disprezza y i no suoi che desprecia a sono sus prigionieri. cautivos. Señor Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Salve nostro Re, Salve, obbediente Rey al Padre. nuestro, Sei stato condotto obediente alla al croce, Padre, come agnello mansueto has al sido macello. llevado a la cruz como el cordero al matadero. Il Signore sia con El Señor voi. esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Matteo. Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En aquel uno dei tiempo, 12, uno de los 12, chiamato Giuda Iscariota, llamado Judas andò dai Iscariote, capi dei fue a ver a los sacerdoti sumos e disse: sacerdotes y les dijo: Quanto volete darmi ¿cuánto me darán perché io ve lo si se lo consegni? entrego? E quelli gli fissarono 30 Y ellos monete resolvieron d'argento. darle 30 monedas de plata. Da quel momento cercava l'occasione Desde ese propizia momento, per Judas consegnare buscaba Gesù. una ocasión favorable para entregar a Jesús. Il primo giorno degli azimi, El primer i día discepoli de los si ácimos, avvicinarono a Gesù los e discípulos gli fueron a dissero: preguntar a Jesús: Dove vuoi che prepariamo per ¿dónde te? quieres que te preparemos Perché tu la possa mangiare comida la Pasqua. pascual? Ed egli rispose: Él respondió: Andate in città, vayan da a un la tale, ciudad, e ditegli: en casa de tal persona, maestro y dice, díganle: el il mio maestro tempo è dice, vicino. se acerca mi hora, Farò la Pasqua da voy te a con i miei celebrar la discepoli. Pascua en tu casa con I mis discepoli discípulos. fecero come Ellos aveva hicieron loro como ordinato Jesús les Gesù había ordenado e y prepararono prepararon la Pasqua. la Pascua. Venuta la sera, Al si mise a atardecer tavola con i estaba a 12. la mesa con los 12 Mentre mangiavano y mientras comían, Jesús les disse: In dijo: verità, io vi dico, les aseguro uno di que voi uno de mi ustedes tradirà. me entregará. Essi, profondamente rattristati, Profundamente cominciarono apenados, ciascuno a ellos domandarle: empezaron a preguntarle ¿Sono forse io, uno por Signore? uno: ¿seré yo, Ed Señor? egli rispose: Él respondió: Colui che ha el que messo acaba con de me la servirse mano de nel la piatto misma fuente que yo, è quello che mi ese tradirà. me va a entregar. Il figlio dell'uomo se ne va, El Hijo del come Hombre sta se va, scritto di lui, como está escrito de él, ma guai pero a ay quell'uomo de dal aquel quale por il quien figlio el dell'uomo Hijo del Hombre viene será tradito. entregado. Meglio per quell'uomo Más le se valdría non fosse mai no nato. haber nacido. Giuda, il traditore, Judas, disse: el que lo iba a entregar, le Rabbi, preguntó: sono forse io? ¿seré yo, maestro? Gli rispose: Tu l'hai Tú detto. lo has dicho, le respondió Jesús. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mercoledì Santo, Miércoles è chiamato Santo, anche mercoledì del tradimento, que es llamado también el miércoles de la traición, giorno nel quale si El día sottolinea en que se nella Chiesa subraya en la iglesia il tradimento di Giuda. la traición de Judas. Giuda vende il maestro, Judas vende al maestro. quando noi pensiamo al fatto di Cuando vendere gente, pensamos al hecho de Viene. vender gente, alla mente viene a la mente il commercio fatto con gli schiavi dall'Africa per commercio portarli in America, hecho con los esclavos de África Sabe. para llevarlos
en América, o il una commercio, cosa antigua, per esempio, o aquel comercio, de por las ejemplo, de las muchachas Yazide Yazite, vendute al Daesh, vendidas ma è cosa al lontana, è una Daesh, cosa. una cosa de ahí. Anche oggi si También vende gente, hoy se vende gente, tutti i giorni. todos los días. Ci sono dei Giuda Hay che vendono Judas i fratelli, le que sorelle, venden hermanos y hermanas, sfruttandoli nel lavoro, non pagando il giusto, explotándolos en el trabajo, non riconoscendo no pagando lo i justo, doveri. no reconociendo sus deberes. Anzi, vendono tante más, volte le cose più care. Venden tantas veces las cosas más queridas. Io penso che per essere più comodo, Pienso que para estar más un uomo è capace cómodo, di allontanare i un genitori hombre e es non darli capaz più, de alejar a sus metterli al padres sicuro y no nella darles casa di más, riposo, non dare a meterlos trovarli. en seguridad en una casa de reposo. Vende. Vende. C'è un detto molto comune. Hay un dicho muy común que Parlando dice, di gente così, dice che questo è capace di vendere la propria madre. este es capaz de vender a su Vende. propia madre. Y ocurre. Per essere tranquilli, si allontanate. Para estar tranquilo se le Cuidate aleja. di voi. Oggi il commercio umano Hoy el comercio humano è come i primi tempi, es como en los primeros tiempos. si fa. Se hace. E questo perché? Perché ¿Y esto por qué? Gesù lo ha detto. Porque no? Jesús lo ha dicho, ¿no? Lui ha dato al denaro Él le ha dado al dinero una signoria. un dominio, es el que domina. Gesù ha detto non si può servire Dio Jesús e il denaro. No Due se signori. ha dicho, no se puede servir a Dios y al dinero, a dos señores. L'unica cosa è che Gesù Y es la única cosa que en pone Jesús all'altezza. pone a esa misma altura. E ognuno di noi deve scegliere. Cada uno de nosotros Servir tiene a que Dios. elegir o servir a Dios, Sarai libero nell'adorazione, nel ser servizio, libre o en sarai la adoración y en el schiavo servicio, del denaro. o servir al dinero Questa y è ser l'opzione. esclavo del Tanta dinero. gente Y esta es la opción que vogliono tanta servire gente Dio e il denaro. quiere servir a Dios y al dinero. E questo non si può fare. Y esto no se puede hacer. Alla fine Al final fanno finta di servire Dio per servire il hacen denaro. una falsedad diciendo que sirven a Dios para servir al dinero. Sono gli sfruttatori nascosti, Son los explotadores escondidos sono socialmente impeccabili, y socialmente son impecables, ma sotto il tavolo fanno il pero commercio debajo de la mesa hacen el anche comercio. con la gente, non importa. También con la gente, no les importa. Lo sfruttamento umano La explotación humana e vendere il prossimo. es vender al prójimo. Giuda se n'è andato, ma ha lasciato dei discepoli. Judas Non sono se discepoli fue di lui, ma del Y dejó a diavolo. los discípulos. Yo no soy discípulo de este, sino de los otros. Come è stata la vita di Giuda noi non lo sappiamo. ¿Cómo fue la vida de Judas? No lo sabemos. Un ragazzo, Un joven, Normale, forse. normal tal vez, e anche con inquietudini, incluso il con Signore inquietudes, lo ha chiamato el Señor lo ha llamado ad essere discepolo. a ser discípulo. Lui mai è riuscito a esserne. Y él jamás pudo serlo. Non aveva bocca di discepolo e No cuore di discepolo. tenía come abbiamo boca letto ni nella corazón de discípulo, como hemos leído en la primera Era lectura. debole Era prima débil nel discepolato, en el discipulado, ma Gesù lo amava. pero Jesús lo amaba. Questo vuol dire che è una persona degna. Podemos decir que es una persona Poi- digna. Il Vangelo ci fa capire Y che el Evangelio nos hace entender gli que piacevano i soldi. le gustaba el dinero. A casa di Lazzaro, quando Maria En la casa de Lázaro, cuando María unge i piedi di Gesù unge los con pies de Jesús quel profumo con aquel così costoso, perfume tan costoso, lui fa la riflessione él hace la reflexión e Giovanni sottolinea,
Ma Y non lo dice Juan perché amava i poveri, subraya perché era que no ladro. lo hacía por los pobres, sino porque era ladrón. L'amore al denaro El lo ha amor portato al dinero fuori lo ha llevado delle regole, fuera de las reglas, a rubare, a robar. e da rubare a tradire Y de c'è un robar passo a piccolino. traicionar hay un paso pequeño. Chi ama troppo i soldi El que ama demasiado el tradisce dinero per averne di più. traiciona para tener Una más. regola. Siempre es una Sempre. Un dato di regla, fatto. es un hecho. Il Giuda, il ragazzo, forse Y buono, con Judas, buone un intenzioni, joven tal vez finisce bueno, traditore. con buenas intenciones, termina como traidor. al punto di andare Al punto al de mercato a vendere. ir a Andò dai venderlo. capi dei sacerdoti. Fue donde los Disse, jefes de los "Quanto volete sacerdotes darmi perché io y lo dijo, consegno?" ¿cuánto me darán si se los entrego? Directamente. A mio avviso quest'uomo era fuori di sé. Según mi opinión, este hombre estaba fuera de sí. Una cosa che a me attira l'attenzione, Una cosa que llama Es mi que atención es que Jesús mai gli dice traditore. jamás le dice traidor. Dice che sarà tradito, ma Dice non que dice, lui será traditore mai dice. traicionado, pero a él Va via, nunca le traditore dice mai. traidor, ándate de aquí, Anzi, traidor, dice nunca. amico. Es más, le dice amigo Lo bacia. y lo besa. Il mistero di Giuda. El misterio de Judas. Com'è il mistero di Giuda? Non ¿Cómo so. es el misterio de Judas? No lo sé. Don Primo Mazzolari lo ha spiegato meglio di me. Don Primo Mazzolari lo ha explicado mejor que yo. Sì, consola me contemplare quel capitello di Wesley. Sí, me consuela contemplar aquel capitel de Come Wesley. finì Giuda? Non so. Cómo terminó Jesús minaccia Judas, fuerte no qui. sé. Jesús Minaccia forte. amenaza Ma fuerte. guai a quell'uomo dal quale il Ay figlio dell'uomo de aquel viene hombre que el tradito. Hijo del Hombre es traicionado. Meglio per quell'uomo se non Mejor fosse mai nato. para ese hombre no haber nacido. Ma questo vuol dire che Giuda è in Pero inferno. esto quiere decir so. que Judas está en el infierno. Io guardo il capitello No lo sé. Yo miro el capitel e sento la parola di Gesù, amico. diciendo la palabra de Jesús, amigo. Ma questo ci fa pensare un'altra cosa che è più reale, più Esto di nos oggi. hace pensar en otra cosa más real, Il más de diavolo hoy. entrò in Giuda. El diablo entró en Jesús, È stato en il Judas. diavolo ha condotto. El diablo entró en Jesús, en Judas y lo condujo a este Come finì la punto. storia? ¿Cómo terminó la historia? Il diavolo El è un diablo mal pagatore. es un mal pagador. Non è un pagatore affidabile. No es un pagador Ti promette de confianza. tutto. Te promete todo. Ti fa vedere tutto. Te hace ver todo. E alla fine ti lascia solo. Y al final te Nella deja tua disperazione solo per en impiegarti. tu desesperación hasta ahorcarte. Il cuore di Giuda El inquieto, corazón de Judas, tormentato, inquieto, per la cupidigia, atormentado por la avaricia, atormentado del amor a Jesús, un amor que no logra ser amor, atormentado con esta nebulosa, vuelve a los sacerdotes pidiendo perdón, pidiendo salvación. Cosa c'entriamo noi? È cosa Y ellos tua. dicen, a nosotros no nos preocupa en nada, es cosa tuya. E ci lascia nella disperazione. Es así, nos deja en la desesperación. Pensiamo Pensemos a tanti Giuda a tantos Judas istituzionalizzati in questo institucionalizados en este mondo, che mundo sfruttano la gente. que Y explotan a la pensemos gente. Y pensemos Nel también piccolo Giuda en che el pequeño ognuno Judas di noi ha que dentro cada di sé, uno tiene dentro de sí alla ora di scegliere a la hora de elegir fra lealtà entre lealtad o interesse. o interés.
Ognuno di noi Cada uno de nosotros ha la capacità di tradire, tiene la capacidad di de vendere, traicionar, di de vender, scegliere per de il proprio interesse. elegir por el propio interés. Ognuno di noi Cada uno de ha la nosotros possibilità tiene la posibilidad di lasciarsi attirare per de l'amore dei soldi dejarse o dei beni, llamar por el amor benessere al futuro. dinero, por el bienestar futuro. Giuda, dove Judas, sei? ¿dónde estás? Ma la domanda la faccio a ognuno di noi. Pero la Tú, pregunta Judas, la el hago piccolo a cada Giuda che uno de nosotros. Judas, tú, el ¿Dónde pequeño que sei? está dentro de nosotros, ¿dónde estás? Benedetto sei tu, Signore. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accetta questa offerta, Signore. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y concédenos los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Signore, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre, veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha comulgado con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con aquel sacrificio ofrecido al Padre por nuestra redención. Nosotros espiritualmente, desde nuestros hogares, tras haber escuchado la palabra de Dios, nos unimos en comunión espiritual con toda la Iglesia por medio de Jesucristo. Las personas que no pueden comulgar hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, Jesús, puesto que yo vengo a ti, y que tu amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y habiendo hecho esta oración de comunión espiritual, entramos en recogimiento y permanecemos muy unidos a Cristo.
Preghiamo. Oremos. Dona ai tuoi fedeli, Dio Onnipotente, la Dios certeza Todopoderoso, di essere concédenos rigenerati alla reafirmar vita nuestra fe, eterna nella que gloriosa por la morte muerte del de tuo tu Figlio, Hijo en la cruz y la celebrada Chiesa en annuncia in estos questo santos grande misterios, mistero. tú nos has dado Cristo la vida nuestro eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Il Signore sia con El voi. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Recibimos la bendición con el Santísimo Sacramento. Esta bendición que hemos recibido a través de los medios de comunicación con el Santísimo Sacramento, podemos compartirla en nuestras familias con nuestros seres más queridos. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux exorta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valeo Malte decora, et pro nobis Christum exora. Cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pandemia, que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba. En esta noche resuena la voz de la Iglesia. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. Es otro contagio que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta buena noticia. Es el contagio de la esperanza. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, no es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. El resucitado no es otro que el crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la humanidad desolada. Il mio pensiero quest'oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus. Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus, los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós. Il Signore della vita accolga con sé nel suo regno
Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos, a las personas que están solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud o viven en los cuarteles y en las cárceles. Para muchos es una Pascua de soledad, vivida en medio de los numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufrimientos físicos hasta los problemas económicos. Esta enfermedad no solo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir en personas al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la reconciliación. En muchos países no ha sido posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre con su mano, repitiéndonos con fuerza: no temas, he resucitado y aún estoy contigo. Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos, a los enfermeros, que en todas partes ofrecen un testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas, y no pocas veces hasta el sacrificio de su propia salud. A ellos, como también a quienes trabajan asiduamente para garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden, a los militares, que en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de la población, se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud. In queste settimane la vita di milioni di persone è cambiata all'improvviso. En estas semanas la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas. Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unida para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado concede esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más débiles no sean dejados solos, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo. Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora, cuando muchos negocios están cerrados, cuando tampoco los medicamentos y sobre todo la posibilidad de una adecuada asistencia sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada.
y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y no hace acepción de personas. Entre las numerosas zonas afectadas por el coronavirus, pienso especialmente en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, este amado continente pudo resurgir gracias a un auténtico espíritu de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado. Es muy urgente, sobre todo en las circunstancias actuales, que esas rivalidades no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente. Hoy la Unión Europea se enfrenta a un desafío histórico del que dependerá no solo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar una vez más la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la única alternativa al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones. Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. Que sea en cambio el tiempo para poner fin a la larga guerra que ha ensangrentado a la amada Siria, al conflicto en Yemen y a las tensiones en Irak, como también en el Líbano. Que este sea el tiempo en el que los israelíes y los palestinos reanuden el diálogo y que encuentren una solución estable y duradera que les permita a ambos vivir en paz. Que acaben los sufrimientos de la población que vive en las regiones orientales de Ucrania. Que se terminen los ataques terroristas perpetrados contra tantas personas inocentes en varios países de África. Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Que el Señor de la vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que están atravesando graves crisis humanitarias, como en la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Que reconforte el corazón de tantas personas refugiadas y desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a los numerosos migrantes y refugiados. Muchos de ellos son niños que viven en condiciones insoportables, especialmente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía. Y no quiero olvidar la isla de Lesbos.
que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, la indiferencia, el egoísmo, la división y el olvido no son realmente las palabras que queremos escuchar en este tiempo. Queremos suprimirlas para siempre. Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte. Es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él, que ya venció la muerte, abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. Con estas reflexiones, quisiera desearle a todos buena Pascua, una feliz Pascua. Este ha sido el mensaje pascual del Papa Francisco. Y ahora el diácono, el cardenal Angelo Comastri, protodiácono de la Iglesia, anuncia la concesión de las indulgencias. El Santo Padre Francisco concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia a todos aquellos que reciben su bendición, sea a través de los diversos medios de comunicación, sea uniéndose, aunque solo espiritualmente, con el deseo al presente rito. Oremos a Dios Todopoderoso para que conserve por mucho tiempo al Papa en la guía de la Iglesia y conceda la paz y la unidad a la Iglesia en todo el mundo. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Que por los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de San Miguel Arcángel, de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ustedes y perdone todos nuestros pecados, nos conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén. Que el Señor Todopoderoso y Misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos nuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Fuerte grito expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta semana de aprensión por la pandemia, que está haciendo sufrir al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos, también puede haberla sobre Dios. ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Cuándo va todo storto? ¿Dónde está cuando todo sale mal? ¿Por qué no ci risolve in fretta i problemi? ¿Por qué no resuelve nuestros problemas rápidamente?
Son preguntas que nos hacemos sobre Dios. El relato de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos nos es de ayuda. Incluso ahí, de hecho, muchos interrogantes se hacen más densos. El pueblo, después de haber acogido a Jesús triunfalmente en Jerusalén, se preguntaba si finalmente habría liberado al pueblo de sus enemigos. Esperaban un poderoso y triunfante Mesías con la espada. En su lugar llega uno manso y humilde de corazón, que llama a la conversión y a la misericordia. Y es precisamente la multitud que antes lo había alabado la que grita, que sea crucificado. Los que lo seguían confundidos y asustados lo abandonan. Pensaban, si este es el destino de Jesús, el Mesías no es él, porque Dios es fuerte e invencible. Pero si seguimos adelante y leemos la historia de la pasión, encontramos un hecho sorprendente. Cuando Jesús muere, el centurión romano, que lo había visto sufrir en la cruz, que lo había oído perdonar a todos, que había tocado su amor sin medida, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice lo contrario de los otros. Dice que realmente ahí está Dios, que es Dios de verdad. Preguntémonos hoy, ¿cuál es el verdadero rostro de Dios? Normalmente proyectamos en Él lo que somos, a la máxima potencia. Nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia e incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así. Es diferente. Y no podríamos conocerlo con nuestras propias fuerzas. Por eso se acercó a nosotros. Vino a nuestro encuentro y precisamente en la Pascua se reveló completamente. ¿Y dónde se reveló completamente? En la cruz. Ahí aprendemos los rasgos del rostro de Dios. No olvidemos, hermanos y hermanas, que la cruz es la cátedra de Dios. Nos hará bien a mirar el crucifijo en silencio y ver quién es nuestro Señor. Es aquel que no señala a nadie, ni tampoco con aquellos que lo están crucificando, sino que abre los brazos a todos. El que no nos aplasta con su gloria, sino que se deja desnudar por nosotros. El que no nos ama con palabras, sino que nos da la vida en silencio. El que no nos obliga, sino que nos libera. El que no nos trata como a extraños, sino que toma sobre sí nuestro mal, nuestros pecados. Y esto, para liberarnos de los prejuicios sobre Dios, veamos al crucifijo, al crucificado, y luego abrimos el Evangelio. En estos días, todos en cuarentena, en casa, encerrados, pongámonos con dos cosas en la mano. Miremos al crucifijo y abrimos el Evangelio. Esta será para nosotros como una gran liturgia doméstica, porque no podemos ir a la iglesia. Veamos al crucifijo y tengamos el Evangelio en la mano. En el Evangelio leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Él se va.
Y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, los silencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús no vuole essere frainteso. Porque Jesús no quiere que se lo malinterprete. No quiere que la gente confunda al verdadero Dios, que es el amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano, que da un espectáculo y se impone por la fuerza. No es un ídolo. Es Dios que se hizo hombre como cada uno de nosotros y se expresa como hombre, pero con la fuerza de su divinidad. En cambio, cuando en el Evangelio se proclama solemnemente la identidad de Jesús, ¿qué pasa? Cuando el centurión dice verdaderamente el Hijo de Dios, se dice allí, tan pronto como dio su vida en la cruz, porque ya no se puede equivocar. Se ve que Dios es omnipotente en el amor y no de otra manera. En su naturaleza, así es como está hecho. Él es amor, es el amor. Podrías objetar, ¿y qué hago yo de un Dios tan débil? Es amor. Preferiría un Dios fuerte y poderoso. Pero sabes, pero el poderoso de este mundo pasa, mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua ha sanado nuestro pecado con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede convertir todo en bien, que con Él podemos confiar verdaderamente en que todo estará bien. Y no es una ilusión, porque la muerte y la resurrección de Jesús no es una ilusión, es una verdad. Por eso, en la mañana de Pascua se nos dice, no tengan miedo. Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se desvanecen de repente, sino que encuentran en el resucitado la base sólida que nos permite no naufragar. Queridos hermanos y hermanas, Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal, en una historia de salvación. La hizo una historia de salvación. Ofreciendo su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto del crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias acercándonos a Él, aceptando la salvación que nos ofrece. Hermanos y hermanas, abramos todo el corazón a Él en la oración. Estos días, esta semana, con el crucifijo y el Evangelio. No lo olviden. El crucifijo y el Evangelio. Esa es la liturgia doméstica. Abramos todo el corazón a Él en la oración. Dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Nunca. Y con este pensamiento les deseo una santa semana y una santa Pascua. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios
está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga